Bien, son las 9:09, seguimos en Desayunos Informales, momento de recibir al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenos días. Felicidades. Un gustazo estar con ustedes aquí. Vino el agua, finalmente. Vino el agua, sí, que ya lo querés atribuir como un logro de gobierno. Sí, claro. El primer logro. El primer hecho de gobierno. No, el primero es que salió el sol el día del cambio de mando. Tenemos un contacto directo con el de arriba, ahí que planificamos todo. Bien. ¿Cómo viviste el sábado, la Asunción? Me dio la impresión, pero son interpretaciones a la distancia, que hubo algún hasta momento de emoción durante el propio discurso, cuando estabas presidiendo la Asamblea General. ¿Qué cosas te pasan por la cabeza un día como ese? Bueno, mucha emoción, ¿no? Es un día donde las emociones se encuentran con mucha fuerza. Generalmente uno recuerda a los que no están ahí, deberían estar. Y eso lo hace emocionarse más. En las barras estaba mi familia. Yo generalmente no muestro mucho a mis hijas porque vivimos en un mundo de redes sociales bastante complicado. Pero estaba mi compañera Flavia y mis hijas, y estaba mi madre, pero no estaba mi padre. Bueno, son esas cosas que uno va como enlazando en ese momento del esfuerzo y del transcurrir. Es decir, por todas las cosas, por momentos que pasamos, llegamos ahí. Yo miraba también a la familia de Yamandú, me acordaba de... Yo qué sé, ahí hubiera un momento donde yo recordé el momento en que salía la denuncia contra Yamandú, ¿no? Y verlo venir al Llama y esa cantidad de circunstancias, es decir, todo lo que pasamos para llegar hasta acá, ¿no? Y tratar de que el llegar hasta acá no nos cambie, ¿no? O sea, no nos cambie en el sentido negativo, ¿no? Es decir, llegar hasta acá con determinados principios, con determinada forma de ser, no permitir que nos cambien la forma de ser y ver el discurso de Yamandú centrado en lo que es Yamandú y su liderazgo, que es componedor, buscando acordar, diciéndole a la gente, aquí es cierto, hay muchos que estamos contentos y hay otros que perdieron, pero también están contentos porque la democracia se fortalece y hay que reconocerlos, ¿no? Y esos gestos que estuvieron allí, yo creo que son fuertes, ¿no? El hecho, para poner un ejemplo, Álvaro Delgado estaba ahí, había competido, y yo también lo veía, él estaba mirando lo que estaba pasando con Yamandú, imagino las cosas que pasaban por su cabeza, ¿no? Entonces, se juntan un montón de componentes. Cuando uno mira un mundo tan convulsionado, un mundo tan crispado por ahí, el hecho de que el Uruguay logre hacer esas cosas, creo que te tiene que llenar de orgullo, sabiendo que esto que logramos, lo de los 40 años de interrumpida democracia, es el esfuerzo de muchas generaciones que pasaron por muchas circunstancias muy duras para permitirnos que el primero todos pudiéramos celebrar eso que estuvimos allí. Entonces yo creo que esas cosas, bueno, se van agolpando, ¿no? Y bueno, yo lo viví de esa manera. En algún momento me ganó un poco más la emoción. Pero bueno, y además para mí, bueno, tuve que hacer yo esa parte de tomar juramento, lo cual también implicaba toda una cuestión, y ver cómo un liderazgo como el de Yamandú, que yo conozco hace más de 20 años, que es parte del recambio desde nuestro punto de vista, de la política, de nuestro sector, verlo asumiendo esas responsabilidades, bueno, también temblaban un poco las piernas. Recién Caetano habló de que se puede ser presidente y no necesariamente ser líder, y de hecho te definió a vos mismo como el gran heredero del MPP, casi que lo mismo de ubicarte en un lugar de total jerarquía dentro del Frente Amplio. ¿Cómo vivís ese lugar? Es como una responsabilidad colectiva. Yo tuve la oportunidad y la suerte Yo empecé a militar con 16 años, 16, 17 años. Y tuve la suerte gracias a alguien, bueno, yo hice unos videos y cuando desarmé mi despacho, para dejárselo a otro querido compañero que viene de Colonia, como es Nicolás, y saqué algunas de las fotos. Dicen que lo que uno tiene muchas veces habla de lo que uno es. Y yo mostré algunas fotos que tengo en mi despacho. Una de ellas es alguien que no es muy conocido, que es Arturo Dura. De hecho, yo empecé a estar en las mateadas con Pepe Mujica por Arturo Dura, el flaco Dura. Que no llegó a ver el gobierno del Frente Amplio, el flaco, Arturo. Murió antes del gobierno. Pero que era de esos veteranos
que siempre tenía un lugar para escuchar a los más jóvenes, que cuando Pepe salió en la previa de la campaña del 99, fue Arturo el que organizó una barra de jóvenes, éramos 5, que salimos a recorrer el Uruguay, en aquel momento haciendo mateadas y colgándonos a los cables, con 2 cañas, para hacer andar los equipos de audio para que Pepe pudiera hablar. Y ahí empecé a militar yo, ¿no? Entonces, yo creo que es un transcurrir de muchas generaciones y también de una responsabilidad colectiva. Yo siento que nosotros logramos planificar una renovación de la 609. Lo hicimos de la manera más planificada posible. Buscamos de alguna manera, eso no quiere decir que no haya tensiones. Yo discuto bastante también con Pepe y con Lucía, pero son mis referentes. Pero ellos tuvieron una enorme generosidad en ir generando las condiciones para que otros fuéramos asumiendo responsabilidad. Y yo creo que Yamandú efectivamente hoy es el presidente de la República, porque yo creo que es el presidente que necesitaba la sociedad y la sociedad lo reconoció como tal y es un tipo de liderazgo que va más allá de la 609, ¿no? Creo que Yamandú es un liderazgo mucho más potente porque abrió otras fronteras. Es cierto que Yamandú nunca estuvo, digamos, directamente dentro de la estructura, si bien fue parte siempre de la dirección, no estuvo dentro de sus cometidos militantes, digamos, la gestión de una estructura política. Y esa fue más mi tarea, en esta idea de, bueno, tener distintos roles, pero somos parte de un mismo proyecto. Y en realidad, creo yo que parte de mi responsabilidad o de mis tareas están asociadas justamente a esa construcción del liderazgo de Yamandú, que tiene 10 años. Nosotros, el proyecto Yamandú Arce tiene 10 años. Y hace 5 años atrás, yo discutí en la interna del MPP y con Yamandú que tenía que ser el candidato él. Y perdí. Lucía Topolansky lo ponía sobre la mesa, sí. O sea, el nombre lo puso ella, ¿no? También, claro, y yo quería seguir hacia adelante y Yamandú no quiso porque él dijo, yo quiero hacer 5 años más en Canelones. Porque yo necesito terminar mi proyecto en Canelones y además porque todavía no estoy preparado para asumir la responsabilidad del gobierno nacional. Y bueno, yo discutí fuerte en ese momento y perdí. Generalmente pierdo en el MPP, no es que gane. Bueno, no te ha ido mal perdiendo. Esas discusiones no te bueno. ha ido mal. 10:30 hay una rueda de prensa en Torre Ejecutiva encabezada por el secretario de la Presidencia. ¿Qué se va a estar anunciando? No, pero en realidad no es como una rueda de prensa. En realidad hay varios colegas de ustedes que nos consultaron qué cosas estábamos haciendo en estos días bastante complejos. Y yo lo que quedé que a las 10:30 iba a ir por la torre, que no tenía ningún problema de hablar, y comentar un poco de las primeras cosas que hemos hecho ahí en la Torre Ejecutiva en el marco de... Porque recién llegamos, tenemos que sacar un montón de resoluciones, poner un montón de gente en sus cargos, las agencias, el funcionamiento de la Torre Ejecutiva, que es lo que estamos, no es que van alargando esa nube. Ahí está, digamos, hay toda una serie de medidas que se están tomando que tienen que ver con esto, con asumir el gobierno. ¿Hay alguna otra medida que ustedes tengan en carpeta que sea medio urgente, pero que tenga que ver ya con estar en el gobierno en sí mismo? Bueno, en esta semana no, esta semana es la semana de llegar, de entender. Yo ayer estuvimos con Yamandú en la Torre Ejecutiva, entre las bilaterales que se estaban realizando y otras tareas que hay que llevar adelante. Y la idea es poner el equipo a funcionar. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo de más de 5 años para volver al gobierno. O sea, y ahora estamos llegando y tenemos unas ganas enormes de empezar a trabajar ya. Pero bueno, todo tiene su tiempo y hay que aceptar, digamos, todos los procesos burocráticos, que si se quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy nosotros tenemos un plan que está relacionado con la necesidad de que el Uruguay crezca más y para eso hay que mejorar la inyección de innovación en el país. 80% de las empresas uruguayas no innova. El diagnóstico lo tenemos. Tenemos la gente nombrada para las agencias. Tenemos un plan para desarrollarlo. La idea de tener una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Presidencia. La idea de construir un GACH con varios científicos para que rodeen y protejan de alguna manera las propuestas en ese sentido. Pero todavía la gente de Uruguay 21 de la ANI no asumió. Entonces estamos como que en eso de querer empujar la carreta para empezar, porque uno tiene ganas de empezar ya. Ahí quería preguntarte justamente porque hay algo de lo que se habló mucho en la campaña, que no estuvo en el discurso de Orsi, pero que es algo que es esperable que suceda en el corto plazo por cómo fue anunciado, y es el tema del diálogo social. Sí. ¿Tienen fecha, tienen el plan para cuándo empieza ese intercambio para reformar la ley? Nosotros, el diálogo social va a estar ubicado en la sectorial de la OPP,
Nos parece que ese es el lugar institucional que le da más relieve a una discusión de esta naturaleza. Hugo Bay va a ser el coordinador del diálogo social y estamos elaborando, obviamente, cuando se reúna, fíjate que mañana y pasado van a estar asumidos ya todos los ministros, probablemente tengamos algún consejo de ministros para adelante, bueno, tenemos que presentarle al Consejo de Ministros la propuesta de las bases, digamos, para el diálogo social y la idea es convocarlo rápidamente como fue nuestro compromiso de campaña. También hemos dialogado en el proceso de transición con el movimiento sindical, con varias cámaras empresariales, con la Confederación de Cámaras Empresariales y con algunos otros actores en donde dicen, bueno, necesitamos ponerle un foco a un espacio de diálogo sobre el tema desarrollo, pero particularmente industrialización del país, que estamos teniendo, el sector industrial está siendo muy golpeado, entonces seguramente también abramos un espacio para eso, pero el diálogo social lo vamos a abrir rápidamente y lo vamos a convocar. Necesitaríamos que el Consejo de Ministros, por supuesto, tenga un debate, una discusión de cuáles van a ser las bases de ese diálogo social, en donde lo que vamos a poner es un documento de ejes programáticos de lo que queremos discutir en el diálogo social. No queremos discutir solo de jubilaciones, porque un diálogo social implica, desde nuestro punto de vista, la idea de que podamos construir una mirada sobre los cuidados desde que nacemos hasta que morimos. Y eso implica una mirada integral y no solo quedarse con la parte de pensiones, que también hay que trabajar en ella, ni que hablar, y ha sido uno de los ejes fuertes, digamos, del debate sobre seguridad social. Pero ¿lo ves como la primera medida fuerte o la primera acción del gobierno? Sí, probablemente sea porque nosotros nos comprometemos. Yamandú dijo que él llegaba al gobierno e inmediatamente iba a convocar un diálogo. Entonces, bueno, acá hay tres cosas que hay que hacer. Nosotros tenemos que preparar la rendición de cuentas, que es la del año pasado, es la del gobierno que se ha ido. Y esa es una rendición de cuentas que hay que presentarla en mayo. Podemos decir que ahí tenés un debate del punto cero, ¿no? Es decir, el punto cero, el estado de situación del país, que siempre tiene debate, porque, bueno, la transición estuvo marcada por cómo estaba el Uruguay, ¿no? Bueno, pero ahí hay que presentarle al Parlamento la rendición de cuentas con los datos, las cifras, los números, y decir, este es el estado de situación, señores, y también después hay que ponerse a trabajar en los lineamientos del presupuesto nacional. Entonces, en paralelo nosotros queremos ya tener instalado el diálogo social, ¿verdad? No porque el presupuesto traiga novedades con respecto al diálogo social, sino porque creemos que ahí hay que avanzar fuertemente y habrá que establecer una estrategia de ver cómo vamos generando consenso en el diálogo social para efectos de ir mejorando la normativa que haya que mejorar en esos aspectos. Ahora, se anunció que este diálogo social iba a ser uno de los temas claves en la administración de Orsi, fue un tema central en la campaña, pero sin embargo no se habló de esto en el discurso presidencial de Asunción. ¿Eso a qué se debió? Bueno, no, te diría que lo que pasa es que los discursos tienen un tiempo acotado y nosotros preferimos construir en el discurso de Yamandú. Yamandú prefirió hacer mucha referencia a los 40 años de la democracia y a los componentes que nos han traído hasta aquí. Y lo que permitió de alguna manera, algo que quizá para los uruguayos a veces, no sé si lo valoramos mucho, pero nosotros, la vez que vinieron más mandatarios a un cambio de mando al Uruguay desde la restauración democrática para acá, fueron 9. Teníamos 14, más el rey de España 15 jefes de Estado. Es decir, el Uruguay concitó en este cambio de mando, en un mundo polarizado, en un mundo complejo, que vinieran esta cantidad de mandatarios, habla justamente de que la democracia uruguaya está llamando la atención en el mundo. Y entonces preferimos que ese discurso fuera justamente por los 40 años de democracia y libertad, construir la base del discurso desde ese lugar y quizá no algo que podrían esperar algunos actores, que era decir, bueno, ¿cuáles son mis 5 compromisos de gobierno? Eso tenemos tiempo para hacerlo y lo vamos a hacer, de cuáles van a ser las prioridades que están relacionadas. Ya hicimos una propuesta en la campaña electoral en Colonia y esas son nuestras prioridades y esas son las prioridades del gobierno. Y cuando uno dice, esto es prioridad, esto es prioridad, no todo es prioridad. ¿Y en ese recorrido Sereni y Astori no merecían un lugar en el discurso? Vi que hay algunas críticas, creo que sí, obviamente, pero a veces cuando uno... Esto es como aquello de que a los que tenés tan tuyos, los tenés tan presentes que quizás no los verbalizás, ¿no? Naturalmente, Sereni cumplió un papel muy importante en lo que fue el proceso de salida de la dictadura, un referente histórico del Frente Amplio. Y del país, capaz. Claro, por eso. Y Danilo ni que hablar, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que intentó Yamandú fue decir, bueno, acá algo que no pasa en el mundo.
porque los uruguayos estamos acostumbrados. Había 3 expresidentes de distintos partidos, de distinta ideología, estaban los 3 ahí, que son los 3 vivos, ¿verdad? Y estaba asumiendo un nuevo presidente que cambia de signo el gobierno, y ahí estábamos, y prefirió centrarse en eso, ¿no? Entonces, naturalmente, seguramente no pasó, digamos, el repaso en algunos dirigentes. Habló de Achugarri, también como una señal muy fuerte en este sentido del diálogo y la construcción del diálogo en el Parlamento, que es el mandato que tenemos todos, porque en la Cámara de Diputados no tenemos mayoría ninguno. Por tanto, ahí me parece que hay que aprender mucho de diálogo, de franqueza. Y bueno, sí, es cierto, no estuvo presente las otras 2 figuras que eran más frente amplistas, quizá también en ese afán de no transformar el discurso de Yamandú en una especie de loas al Frente Amplio, y prefirió referirse a figuras de otros partidos. Entremos en algunos temas que quedaron picando de la transición. Hay uno que tiene que ver con el rol y el lugar que va a tener la oposición en los organismos de Contralor. Ahí estaba trabajando desde la oposición una contrapropuesta que entiendo que ya se les hizo llegar. Sí. ¿En qué están con ese punto? Bueno, todavía no avanzamos porque a mí me hicieron la propuesta en las vísperas del primero. Ayer una de las cosas que conversé con Yamandú era que teníamos que hablar de ese tema. No existe en el país nada escrito con respecto a la participación de la oposición. Pero sí hay un acuerdo tácito de la democracia uruguaya que la oposición debe participar para controlar y para aportar también. No solo para controlar. Y es clave que participen las empresas públicas. ¿Por qué? Porque el presupuesto de las empresas públicas no pasa por el Parlamento. Pasa por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Obviamente que el Parlamento puede controlar a los ministros y por su intermedio a las empresas. Pero el hecho de estar en el directorio de una empresa, un ente público, es importante. Históricamente se han dado distintas circunstancias de participación. En el 99 el Frente Amplio fue el partido político más votado y no tuvo participación en el gobierno. En el 2005 no nos pudimos poner de acuerdo y no hubo participación de la oposición. En el 2010 hicimos acuerdo multipartidario y fue la participación más grande de la historia de la oposición en el gobierno de Mujica. En el gobierno de Tabaré Vázquez se fue por un camino en donde había participación social, no había representación de la oposición, porque se entendía que ya había representación no del gobierno. En el último gobierno, que se está yendo, le ofreció al Frente, ganó el gobierno y le ofreció 34 cargos al Frente Amplio. ¿Por qué hoy nosotros le ofrecemos cargos a la oposición? Porque ganamos el balotaje, ¿no? Porque lo que te da el Poder Ejecutivo es el balotaje. Entonces la oposición está diciendo, bueno, nos están ofreciendo 34 cargos cuando en realidad nosotros tenemos más votos en el Parlamento. No, pero lo que define quién es gobierno y quién es oposición es el balotaje. Y para nosotros no es un problema numérico, pero lo quiero descartar porque he visto algunas opiniones con términos numéricos. El gobierno que se ha ido, el gobierno que concluyó, ganó por 30.000 votos el balotaje y le ofreció 34 cargos al Frente Amplio. El gobierno que está asumiendo de Yamandú ganó por 100.000 votos y le ofreció 34 cargos. Le ofreció lo mismo que nos ofrecieron a nosotros. Yo entiendo, y en aquella discusión a nosotros nos habían ofrecido originalmente 33 y no eran los cargos que teníamos, y justamente, pues tampoco decir, no es una imposición, yo no quiero imponer nada. Y tenemos una propuesta de la oposición de querer mayores niveles de participación, que la vamos a valorar y le vamos a dar una respuesta, naturalmente. Nuestra intención es que participen. No se trata de un problema numérico. Pero no está descartado que ese número pueda aumentar o que pueda ser alguno más. Bueno, en toda negociación, la importante no es solo el número, sino la calidad. Entonces, quizás hay a veces algunos lugares que son muy importantes y valen más que tener 2 cargos en otro lado, ¿no? Porque, en definitiva, depende de la política. La política en el sentido de lo trascendente. Es decir, para poner un ejemplo, y me voy a retrotraer a la negociación del gobierno de Luis Lacalle Pou, que lo encabezó en aquel momento Álvaro Delgado, que era el secretario de Presidencia, ¿verdad? Y puso arriba de la mesa originalmente que el Frente Amplio no estuviera en colonización y no estuviera en Antel. Bueno, para el Frente Amplio en ese momento la discusión no era de cargos, de si eran 33, 34, 35 o 37. Lo que nosotros pusimos arriba de la mesa en aquel momento es, nosotros en Antel queremos estar, y queremos estar en colonización. Bueno, entonces nosotros decidimos ir por un camino más cualitativo y no tanto una pelea de cuántos cargos eran. Nos importaba mucho más la relevancia de estar en esos lugares. Bueno, cada uno valora y pone arriba de la mesa lo que quiere. Lo que nosotros decimos es, nosotros ofrecimos estos cargos. Hay gente que a mí me dice, no hay que ofrecerle ningún cargo, porque no sé. Bueno, porque son esas cosas. El Uruguay tiene esas cosas también de ciertos extremos que... Ahora, nosotros venimos a construir y queremos que
la oposición esté para controlarnos. Y queremos que estén. Y nuestro objetivo es que estén. Y bueno, en aras de eso trabajamos, hicimos una propuesta. Como toda negociación, hay una propuesta inicial, hay una respuesta del otro lado y hay una negociación que hay que realizar. Siguiendo con temas que generaron discusión en la transición, lo último, o uno de los últimos chisporroteos tenía que ver con el ferrocarril central. Y bueno, el anuncio de eventual demanda internacional por parte del consorcio Vía Central. ¿Ahí qué medidas dieron desde el ahora gobierno? ¿Llegaron a tener algún tipo de intercambio con la empresa? ¿Hay algo avanzado o no ha dado el tiempo? No, el tiempo. Sí hemos tenido intercambios. Obviamente nos sorprendió que faltando 4 días para el cambio de gobierno tuviéramos una demanda de esta naturaleza por 160 millones de dólares, que es lo que demanda la empresa. Quiero recordarle a ustedes que el proyecto de Ferrocarril Central es una PPP y por tanto las empresas financian el proyecto y luego se cobran el repago por la disponibilidad. Entonces en cuotas y por el mantenimiento de la infraestructura. Lo que hay ahí es una diferencia entre el Estado y el consorcio con respecto a la calidad de la infraestructura que entregó la empresa. Si está en condiciones de operatividad y por tanto, si está en condiciones hay que pagar, el Estado observó de alguna manera algunas fallas en el funcionamiento y por eso dice no pago por disponibilidad porque tenés este problema. Lo cierto es que hubo una mediación. Que concluyó. Que concluyó sin acuerdo. Concluyó sin acuerdo, ¿no? Y entonces, claro, nosotros ahora recibimos este problema, porque es un problema. Naturalmente es un problema. Es un problema porque nosotros queremos primero que la infraestructura funcione, que es lo más importante. Obviamente, evidentemente nos hicieron todos los esfuerzos para controlar ese asunto y obviamente allí hay que ver en dónde estuvieron los errores y del Estado, de los privados, pero lo cierto es que la infraestructura tenía que estar pronta hace un año atrás y no lo estuvo. Entonces, venimos en un cronograma atrasado. Entonces, lo importante para el Uruguay es que la infraestructura esté. Ahora tendremos que sentarnos a negociar con la empresa. Yo llegué a decir ahí, bueno, un clavo más que no. Pero es cierto, porque al final uno va mirando y dice, tengo problema en el CASMU, tengo problema acá. Hay un conjunto de problemas grandes que involucran ingentes recursos fiscales para afrontarlo, ¿no? Entonces, es parte de lo que nos queda para gestionar en esta idea de que estaba todo bien. Y yo digo Pero esto... cuando decís un clavo, uno entiende que es por entonces hubo una omisión de parte del gobierno o del Estado en ese diferendo. Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo escuché al ministro Falero ahora decir que una posición muy firme con respecto a que no está bien, digamos, lo que está funcionando. Pero lo escuché en campaña electoral decir que estaba andando en óptimas condiciones la vía. Entonces, ¿a qué Falero le creo? ¿Al de la campaña electoral, que fue y dijo que la vía estaba fantástica, estaba funcionando maravillosa? Y que simplemente había un diferendo muy chiquito que se lo iban a acordar en una mediación, porque esto era We and Fantastic. Y resulta que después que termina la campaña electoral me dice Falero que no anda. Y por eso no paga. Bueno, entonces, ¿a quién le creo? Por eso yo digo que es un clavo, porque en algún lado me mentiste. Ya que estamos hablando de plata, algo que Plata. es importante. No hay plata, dicen. No hay plata. Algo que es muy importante en cada gobierno que entra es algo que vos mencionaste al pasar hace un rato, que es que tiene que trabajar el primer año con el presupuesto anterior. ¿Tienen identificado ya alguna prioridad que tuvieran que se complique para llevarla adelante en el primer año de gobierno por este tema? Bueno, ¿con qué tema? Por el tema de dinero. Por el tema de dinero. Sí, bueno, hay muchos problemas que habrá que ver cómo se lo gestiona. Este es un año muy particular, que es el inicio de los equipos de gobierno y que tiene por comitante el presupuesto de la administración anterior, ¿no? Con las prioridades de la administración anterior. Y entonces ahí tenés un conjunto de temas que tenés que analizar cómo fortalecer. Te pongo un ejemplo nada más que mañana empiezan las clases. Pasado mañana, perdón, ¿no? Ya empezaron en algunos colegios y una de las cosas que estamos notando es algo que veníamos anunciando de antes, pero es la sobrepoblación en algunos grupos. Bueno, ese es un tema que hay que tratar de abordar urgente, aún sin tener las autoridades todavía. O sea, quien va a ser designada directora de secundaria decía, bueno, este es un problema que queremos abordar a partir de mañana, a ver cómo lo encaramos, porque es un problema serio, porque grupos superpoblados implica un desafío mucho más grande en términos de aprendizaje para los alumnos y para los docentes poder transmitir. Entonces, ahí hay temas que nosotros tendremos que abordar rápidamente, con algo que ya está en funcionamiento, porque la creación de los grupos fue de la administración anterior, naturalmente, porque empezaban las clases, y donde no tuvimos quizás un intercambio muy fluido
pero que era natural porque el gobierno tiene que gobernar hasta el 28 de febrero, ¿no? Y hay cosas que tienen que seguir. Entonces, ahí tenés un tema donde hay que ir a abordar rápidamente. Te ponía un ejemplo, tenemos la situación del CASMU, que hoy está intervenido, y que tiene un desafío grande en términos de cómo se proyecta hacia adelante, y bueno, y ahí hay que trabajar fuertemente también para lograr que esa institución salga a flote después del problema que ha tenido. Tenemos el problema de la caja profesional, ¿no? Otro problema bastante grande que está arriba de la mesa en el horizonte temprano. Es decir, hay varios temas que hay que enseguida abordarlo. Tenemos el tema... Pero, perdón, pero ya que estás enumerando, me pareció bárbaro. CASMU, una discusión era si se había o no había desplazamiento de autoridades cuando asumiera este gobierno. ¿Eso está decidido por parte de ustedes? Nosotros no vamos a desplazar autoridades, obviamente, pero sí queremos... No van a desplazar autoridades. Sí queremos que la institución tenga un plan de salida de esta circunstancia en la que está. Y caja de profesionales, porque así avanzamos, la discusión es si se va a necesitar o no ya asistencia financiera por parte del Estado. Sí. Eso va a ocurrir. Todo esto, la caja te va a decir que sí, que precisa, y el Estado te va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que precisás y para qué? Y es lo que hay que ponerse a trabajar rápidamente. Tenemos que ver qué hacemos con el proyecto Neptuno, con un contrato que tenemos que ir a negociar con un consorcio. ¿Ya está decidido ahí cómo lo van a instrumentar? O sea, ¿es una negociación sobre el contrato o es incluso la anulación del contrato como algunas voces reclaman? No, el contrato existe. Y si existe el contrato hay que negociar con la empresa. Habrá acuerdo o no acuerdo, pero nosotros queremos ir a renegociar ese contrato porque tenemos críticas fuertes al proyecto. Por su viabilidad económica, por sus condiciones que tienen que ver con la sustentabilidad del proyecto, pero también por razones ambientales y por razones de la calidad. Entonces, ahí tenemos una negociación, un frente que tenemos que abordar. Entonces, hay varios frentes que tenemos que abordar rápidamente una vez que estemos en el gobierno, en los cargos, y bueno, naturalmente eso implica cosas que venimos trabajando de la transición, pero implica ponerse a trabajar. Pero ahí los márgenes de negociación respecto al contrato parecen ser acotados. Por ejemplo, parte de la crítica que ha hecho el actual ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, tiene que ver con, bueno, cómo se financia ese proyecto. Eso parece que es difícil de modificar en el contrato, da la impresión. O tienen... Yo me tengo fe. ¿Sí? Creo que tenemos buenos negociadores. Eso tiene que ver con la forma en que se negoció, que no es tan distinta a la del ferrocarril central, si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene una modalidad, sí, es verdad. El problema es el siguiente. Uno tiene distintas modalidades de gasto. Acá el problema es un problema más complejo de la contabilidad pública, pero en realidad esto tiene una modalidad que es a 20 años, con un repago, que termina generando que una obra de 260, 290 millones le termina costando casi 1.000 millones de dólares a la sociedad uruguaya. Bueno, te diría si esos 1.000 millones de dólares están bien invertidos o hay que invertirlos en otro lado. Es parte de lo que tenemos que discutir. Entonces, bueno, esto se abre esa discusión porque son los frentes que heredamos. Llegamos y tenemos eso ahí y tenemos que trabajar y nos vamos a poner a trabajar desde el día 1. Veremos a qué puerto arribamos. ¿Con qué impronta o con qué talante te imaginás perfilando tu rol dentro del gobierno? Si vemos lo que han sido tus antecesores, por ejemplo Álvaro Delgado, fue un dirigente que construyó mucho capital político hasta que se candidatea, gana las internas, se candidatea a presidente. Miguel Ángel Toma, el último del Frente Amplio, tuvo un perfil más opaco, por decirlo de una manera, más polémico, desapareció del mapa por completo. No sé, Gonzalo Fernández. ¿Hay referencias que podés tomar de algunos antecesores tuyos? ¿Cómo lo imaginás eso? Me he planteado 3 cosas. La primera es que voy a hablar con todos los que fueron secretarios de la presidencia para, de alguna manera, se lo dije a varios, incluido a Álvaro Delgado, le dije, che, yo, incluso con Miguel Toma, me quiero juntar con ustedes para que me den su visión de lo que se trata. La Secretaría de la Presidencia ha ido cambiando de rol. Hay un rol institucional muy concreto y a lo largo del tiempo ha ido cambiando porque la institución presidencia ha ido cambiando y porque la gestión moderna de los estados exige, de alguna manera, que las instituciones, en este caso presidencia, centros de gobierno, de alguna manera, como se llaman en la literatura, han ido modificando sus funciones, porque el Estado ahora, el Estado moderno dejaron de ser compartimentos estancos para trabajar en transversalidades. Esto lo dice todo el mundo. Entonces, en otro lado, en Brasil existe la Casa Civil, en otro lado existe el jefe de gabinete, en otro lado existe el Ministerio de Presidencia. Bueno, acá este gobierno que se va construyó la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, que es un instrumento muy bueno para ir monitoreando las prioridades de manera permanente, lo que en la literatura se llama tener un centro de gobierno que tiene un ojo puesto en sus prioridades. Yo voy a ese rol articulador adentro del Consejo de Ministros para tratar de alguna manera que las áreas prioritarias
de este gobierno y las prioridades de este gobierno se lleven adelante, y esa es una tarea que tenemos por cometido de la presidencia, y de un relacionamiento tanto hacia la bancada del Frente Amplio como hacia el resto de las bancadas en el Parlamento, que es de donde provengo y donde Yamandú me pidió básicamente que estuviera en este rol para trabajar en esas áreas, ¿no? Venís de ser alguien que negociaba en el Parlamento, que conoce a los actores parlamentarios, bueno, hay que negociar adentro del gobierno y hay que negociar afuera. ¿Vas a hacer Y va a ser parte de lo que voy a hacer. Digamos. ¿La transparencia va a ser un elemento importante? Sí, debe serlo, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Bueno, te tenés que ir. Acordate que lo discutimos acá, nosotros dijimos que nos gobierne la honestidad. Sí, Y pero lo vamos a llevar no adelante. se habló del concepto de transparencia tampoco en el discurso de Orsi, por eso te lo pregunto. Bueno, pero pasa que, Ana, no sé. Sin embargo, fue un claim de Imagínate campaña, por eso. No, bueno, está bien, pero no... Responde la pregunta nada más. No, está bien, me parece bien. Lo que yo digo simplemente es que en un discurso lo que logramos es, lo que dijimos es, el discurso tiene que tener 18 minutos, puede tener 45, entonces No, uno ni tiene que que, ver, hay está cosas claro. que entran y cosas que no entran. Te tenés que ir, así que a lo Me largo tengo que ir. de la respuesta que viene lo elegís vos. ¿Cómo hay que leer la última diferencia que tuvieron con Gabriel Odón a propósito de la desindexación de salarios? En la medida que ya había ocurrido esa discusión en la campaña electoral y ahora se reeditó de una forma que llamaba la atención porque no se entendía bien qué era lo que estaba ocurriendo. 3 cosas. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo poco. Sos vos el que decide cuánto Sí, tiempo le sí, queda. tengo poco, pero porque tengo compromisos con colegas de ustedes. Primero, el titular de la política económica de este país se llama Gabriel Odón. Y es el que va a llevar adelante la política económica de este gobierno. Y yo creo que además es un excelente economista. Cuando lo abracé el otro día, nos abrazamos ahí en el escenario, una de las cosas que le decía a Gabriel, y ahora lo voy a hacer público, que nos abrazamos ahí muy emocionados los dos, es hace 2 años atrás, en una reunión que tuvimos, dijimos, Gabriel va a ser el ministro de Economía de un futuro gobierno de Yamandú Orsi. Y ese primero lo concretamos. O sea, y eso quiere decir que hace 2 años que nosotros venimos conversando con quien va a ser el titular de la política económica, que es Gabriel. Eso quiere decir que, por supuesto, en todo gobierno puede haber algunos debates y a veces las palabras generan, y este creo que es el gran desafío de un conjunto de actores que entran al plano de la política y la política partidaria. Entonces, las palabras generan impacto. Ustedes lo saben muy bien porque son comunicadores y trabajan en eso. Entonces, cuando vos decís desindexar, la interpretación inmediata que hace mucha gente es voy a perder salario. Y justamente lo que yo establecí con claridad, en definitiva, fue este es un gobierno que viene a defender el poder de compra de los salarios, pero viene a poner foco prioritario en los salarios sumergidos, ¿no? Y entonces cuando vos dejás extendido solo la idea de desindexar, mucha gente piensa, bueno, ahora la voy a quedar yo. Y por eso yo dije que no estaba de acuerdo con desindexar. Sí es cierto que el Uruguay tiene que pensar en fortalecer y focalizar en esos 25.000 pesistas. Y en generar condiciones, porque territorialmente y sectorialmente hay sectores que están muy bien en el Uruguay y que pueden crecer sus salarios y sectores que no. Y por tanto tenemos que ver, ahora nadie puede perder poder de compra porque lo que nosotros necesitamos es que la gente viva bien. Y para vivir bien, bueno, puedes perder ingresos. Ahí hay varias formas, porque así como están indexados los salarios, están indexados los contratos de las empresas que licitan con el Estado. Hay paramétricas y todo el mundo se protege. Cuando tomás un crédito hipotecario también estás indexado porque te lo dan en UI, que es una unidad indexada. Bueno, todo el mundo trata de protegerse. Entonces, cuando uno dice los salarios, vamos a desindexarlos, pareciera ser, voy a proteger los salarios. Y ese no es el camino. Entonces, quizá, esto es parte de mi aprendizaje también, yo ahora soy el secretario de la presidencia y, por tanto, no es lo mismo cuando era un senador que opinaba desde un lugar, y entonces se puede interpretar muchas cosas. Acá lo que está claro es que Gabriel Odón es un ministro clave de este gobierno, tiene todo el respaldo de la bancada mayoritaria del Frente Amplio y del presidente de la República, y es quien va a llevar adelante esta discusión, y yo creo que tiene sobradas credenciales para hacerlo. Por tanto, en ese sentido, como siempre en la política económica, en la política de seguridad, en la política de vivienda, debates y tensiones van a haber, pero lo que vamos a hacer es resolver como Poder Ejecutivo lo mejor en el contexto en el que estamos. Alejandro Sánchez, ¿Viste qué? muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Suerte en lo que Ha se sido un viene. gusto. Gracias. Dale. Hacemos un corte más, al regreso se viene Diego Jocas.